La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Buen día a todos. Temas interesantes donde estamos mezcladas varias disciplinas. Escuchaba hace un rato a la doctora, pues en geriatría a veces sí damos chupadas de pastilla porque el metabolismo, la absorción, la distribución y la eliminación de los fármacos depende mucho del estado del paciente. Y un paciente que tiene, por ejemplo, alteración, fragilidad con una hipoalbuminemia severa, pues el principio activo es mucho más potente que en un paciente más joven. Lo impregnamos y lo que hemos visto con las benzodiazepinas que no es que esté contraindicada, sino que hay que darlas a una dosis menor, porque se absorben y se distribuyen de una manera diferente. Un paciente, por ejemplo, sedado me puede dar, con un solo día de benzodiazepinas, me puede dar hasta 6 días para lavarlo. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero bueno, este tema es sumamente interesante y creo que nosotros, fuera de la disciplina de donde ustedes son expertos, que es las alteraciones de la audición, es poco entendida. Aún dentro de los mismos geriatras, a pesar de la prevalencia tan alta que tenemos de problemas auditivos, nosotros como que no le damos tanta importancia a este tipo de problema porque no dimensionamos hasta dónde esta situación, esas alteraciones auditivas nos van a afectar la funcionalidad cognitiva del paciente. Es más, a veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué momento estamos hablando de una enfermedad y en qué momento estamos hablando de un cambio propio del envejecimiento. Los médicos tendemos mucho en medicina interna, y sí lo voy a criticar, y lo critico desde adentro como internista, que a veces viene el paciente longevo y lo primero que hacemos es decir, si nos dice el familiar, es que como que se le olvidan las cosas, es que como que se hace, porque como que escucha y luego está hasta allá y re bien que escucha qué estamos diciendo, pero aquí se nos queda viendo y como que no nos entiende. Y a veces si le decimos algo, nos dice que sí y después ya se le olvidó. Entonces el médico internista, porque tendría que hacer una exploración, lo que dice es, es que ya está grande, déjelo, o sea, ¿qué quiere? Ya vivió, y fíjese lo que son las cosas, hemos cambiado tanto. Dice, ya vivió 70 años, cuando ya actualmente 70 años es una edad funcional, joven. De hecho, hasta podríamos decir que una persona de 70 años ya no requiere en este momento un geriatra si es funcional. Una persona mayor sí. Pero a veces es lo que decimos cuando podríamos estar viendo un problema cognitivo. Vamos a pasar la primera porque vamos a hacer una serie de reflexiones para tratar de entender por qué el pensamiento del médico. La siguiente. Que no me dieron. Aquí está. ¿Ya ven? Pero esto es para el cambio y esto es para señalar. Perfecto. Sí. Gracias. Entonces, hay una serie de conceptos gerontogeriátricos donde estamos teniendo una serie de problemas. Y con esto habitualmente abro mis sesiones porque ¿qué es lo que nos afecta en la comprensión del anciano? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Miren. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces entender a la geriatría y le estamos cambiando nombres porque nos causa un conflicto desde el punto de vista como sociedad, como seres humanos, como individuos individuales? Y es que parece que estamos en mundos gerontofobos, es decir, una sociedad donde le tenemos miedo al envejecimiento. Y se entiende porque el envejecimiento es un proceso que nos va a llevar a una etapa donde vamos a tener lo inevitable, que es el morir. Morir es inevitable, no podemos evitar la muerte. Es un sueño antiguo el ser inmortales, ¿no?
pero a final de cuentas parece que la mortalidad es mano de la humanidad. Tanto así que hay un cuento de Asimov que se llama El hombre bicentenario, que habla sobre esta situación, qué es lo que hace humano a una persona. Y en el cuento, pues un robot se va pareciendo más al humano, pero no se le da el título de humano hasta que no es capaz de envejecer y morir. Entonces parece ser que el envejecimiento y la muerte son los que nos definen en una fase global como la terminación del proceso del ser un ser humano. Vivimos en una condición dual donde lo joven tiene su antagonismo, que sería ser viejo, y si vivimos en una sociedad donde ser joven y hermoso es lo ideal, entonces el envejecimiento se asocia a un concepto de fealdad. Tanto que no se ha entendido que la vejez es un estado y no una enfermedad. Es duro entenderlo, pero les digo, esto no es nuevo, esto viene desde la antigüedad, cuando las personas viejas salían del promedio. Por ejemplo, si estamos hablando de la Edad Media o la parte alta de la Edad Media, cuando surgen los cuentos de hadas, en el cuento de hadas, en esa época el promedio de edad era de 35, 40 años. ¿Qué sucedía cuando una persona vivía más tiempo? Pues seguramente tenía pacto con el diablo. Y entonces las brujas se representaban como las personas viejas. Y eso quedó como grabado en nuestra memoria colectiva, y eso nos genera una serie de situaciones donde no queremos ser no queremos ser viejos, porque esto puede ser no deseable y terrorífico. Y surgen una serie de modalidades donde tratamos de ocultar una serie de déficits, entre ellos déficits sensoriales, que nos llevan a dejar que evolucionen ciertos problemas, entre los que vamos teniendo una serie de pérdidas. Bueno, una serie de problemas sensitivos, pérdidas motores y pérdidas cognitivas. Entonces, cuando vamos envejeciendo, sentimos que nos va alcanzando la noche. Entonces tenemos a sustituir. Y esto viene a colación por lo que yo les decía del médico internista, porque el médico internista luego dice, no pasa nada, pero también la persona mayor que empieza a tener este tipo de problemas, también lo trata de ocultar, y le cuesta trabajo aceptarlo hasta que evoluciona de tal manera que ya es irreversible el cambio. Existen disminuciones de muchas funciones físicas, pérdidas de roles, cambios psicológicos y confrontación con el fin, que nos van a llevar a tener una serie de problemas de adaptabilidad que nos van invisibilizando como ancianos. Hace muchos años, aquí hay gente muy joven, pero también habemos gente que no somos tan jóvenes, y recordaremos que antes hacía promociones del Canal 5, no sé si recuerdan que sacaban como promocionales el Canal 5, y había uno que en aquel entonces no lo entendía hasta que estudié la geriatría. Y fue de una persona que está en una habitación, pintan la habitación y el viejo lo pintan junto con la habitación, en la pared lo invisibilizan. Es algo sumamente violento, pero que en ese momento a la persona que se encargaba de la publicidad, el que se encargaba de la creación, se le hizo chistoso. Pero es parte de este proceso de invisibilización que se ve en el anciano desde el punto de vista social. Las alteraciones sensoriales son necesarias para la comunicación. La comunicación tiene que ver con la relación. Lo que nos hace sociales es una sociedad, es esa capacidad de intercambiar tanto conceptos como entender conceptos y poderlos discutir. Para que yo elabore un pensamiento apropiado, que a final de cuentas lo que me hace ser yo mismo, es esa habilidad que tengo de expresar lo que estoy pensando. Lo que pienso es único para mí, es mi mundo interno, y lo voy a expresar hacia afuera. Y eso lo expreso a través del lenguaje.
pero una parte del lenguaje implica el escuchar a otra persona, y lo tengo que escuchar y comprender. No solamente es el sonido, sino la comprensión de lo que me está diciendo. Hay alteraciones cognitivas donde el paciente es capaz de escuchar, repetir lo que le están diciendo, pero no comprenderlo. Entonces ya son problemas cognitivos donde el paciente estrictamente estaría aislado, ya que no es capaz de entender otros conceptos ni tampoco de expresarlos. En el caso de algunas alteraciones auditivas que tienen que ver con el envejecimiento, como la presbiacusia, que es algo, se le ha tomado importancia a la presbicia, se ha hablado de la presbicia, que es el problema del enfoque. Tengo problemas para enfocar, no puedo ver de cerca. Es cuando la persona empieza a leer con los genitales, ¿no? Porque tiene que hacerlo hasta acá. Porque si no, es cuando empezamos a leer de esa manera, es la presbicia porque no somos capaces de enfocar. Existe un fenómeno que es la presbiacusia, que ustedes han de estar muy familiarizados, donde el paciente escucha el ruido, escucha sonidos, pero no es capaz de codificar, no es capaz de integrar en las palabras, los sonidos para integrar una palabra, y no es capaz de procesarlo de forma apropiada. Algunos de los pacientes, por ejemplo, escuchan palabras o sonidos a medias mezclados con algunas palabras. Si yo, por ejemplo, alguno de nosotros medio escuchamos a alguien que está hablando y me dan una instrucción, y me la dan una instrucción por teléfono, y en el teléfono yo tengo que se me paso por un puente y hay interferencia y escucho la mitad del mensaje, seguramente saliendo del puente se me va, no le voy a dar importancia, porque para que yo registre bien la información necesito primero entender y tener interés por el mensaje. Si no lo tengo, lo voy a desechar. Es un proceso cognitivo normal en jóvenes y en viejos. Entonces imaginemos que muchos a veces le estamos dando la información, el viejo tiene esta situación de que se siente aislado, no quiere volver a preguntar y sucede que el mensaje no queda claro. Y al no quedar claro, pues ya no lo registra y ya no lo transmite. Y entonces llegan y le dicen, oye, pues si te dije hace rato que le dijeras a fulano que abriera o que iba a venir no sé, se me ocurre el que va a llenar el gas. Y el anciano trata de recordar y a veces dice, pues es que sí, me dijiste algo, pero no me acuerdo. Y llegan y dicen, es que a mi papá se le olvidan las cosas, ¿no? Cuando lo que está pasando es que tiene un problema sensorial donde no es que se le olvide, sino simplemente no lo ha registrado en forma apropiada. Esto vamos a dejarlo ahí entre paréntesis más adelante, cuando entremos en los problemas cognitivos, porque parecería ser que algunos problemas cognitivos sí tienen una afectación en lo que es la decodificación del lenguaje. Pero tampoco podemos saber si realmente no sea el problema cognitivo sea este problema de la integración del lenguaje tenga que ver con el problema cognitivo, o la hipoacusia tenga que ver con más registro y un incremento del deterioro, que sea algo sensorial y que pudiera ser hasta cierto punto reversible. Entonces, este tipo de problemas auditivos nos van a condicionar un mayor aislamiento social, que si lo sumamos al problema de la pérdida de roles, pues va a ser más severa la interacción del paciente con las personas. Uno de los ejercicios cognitivos más importantes para no tener deterioro es precisamente las actividades avanzadas de la vida diaria, es decir, la interacción con más personas. Por ejemplo, yo ahorita vengo a este lugar y tengo que hacer un proceso cognitivo para que la información que yo quiero transmitir pueda yo expresarla de tal manera que capte el interés de las personas. Y a su vez las personas que me escuchan tendrán que elaborar si yo soy capaz de despertar ese interés, ellas elaborarán una reflexión en base a la información que damos. Porque a final de cuentas los foros no son para repetir lo que puede estar en un libro, sino para que reflexionemos juntos. Cuando yo leo un libro, el nivel de reflexión es muy diferente cuando lo comparto, cuando estoy en un círculo de lectura, que cuando estoy yo solo.
Entonces a veces detecto mensajes, no sé si les ha pasado, que luego están discutiendo algo y de pronto dicen, ay, eso yo no me lo, pero tú lo estás diciendo, ay, eso no lo sabía, ¿no? Como que se elaboró un proceso cognitivo más profundo de integraste otra información. El aislamiento social impide este tipo de procesos, entonces hace algo rutinario y si aplicamos uno de los principios de la rehabilitación, que es lo que no se usa se pierde, entonces al aislarse el paciente, al no tener una audición apropiada o estar deprimido, nos va a condicionar un incremento de la pérdida de las funciones cognitivas. Ahí se puede haber separación, pérdidas, es decir, el paciente no solamente se aísla, sino se llega a pelear con la familia, con la pareja, precisamente por no entender la discusión típica. No es que tú no me escuchas, bueno, a lo mejor sí lo escucha, pero no le comprende. Hay problemas de autoestima. Les decía hace un rato, yo creo que, el mayor miedo de todos nosotros no es envejecer, sino cómo vamos a envejecer. En una encuesta, en un grupo de pacientes con diabetes, su problema principal no era si tenían descontrol de la glucosa o si tomaban un medicamento. Su problema principal era que no tuvieran que depender de las demás personas, de la familia. O sea, yo quiero mantenerme para ser independiente. Y el no escuchar o no ver en forma apropiada va a afectar a este nivel y nos va a mostrar o nos va a poner un espejo donde viene la dependencia. Hay problemas de autocrítica con un incremento y nosotros, cada uno de nosotros muchas veces somos los peores críticos de nosotros mismos, ¿no? Ok. Bueno, aquí me cuesta trabajo ser, es que hay que ponérselo aquí como, bueno, ahí me dicen ustedes, cuando no se escuche. Entonces, nosotros somos autocríticos y el ser autocrítico y ser rudo con la autocrítica va a condicionar una enfermedad, un síndrome en geriatría muy importante, que es la depresión. Y la depresión es otro de los factores de riesgo para deterioro cognitivo. Y parece ser que la hipoacusia o la presbiacusia se asocian a incrementar todos estos factores de deterioro cognitivo que por separado ya son importantes. Tanto que se le considera a las alteraciones auditivas como uno de los factores de riesgo más importantes y que pudieran ser reversibles. Que también hay una cierta controversia en algunos estudios, porque algunos pacientes con uso de aparatos auditivos parece ser que no hay mucha diferencia de usarlo o no usarlo, pero bueno, es un solo estudio, los demás dicen que sí, entonces yo creo que sí, o sea, todo lo que suma es bueno para lo cognitivo. En este caso, vemos que la prevalencia va incrementando con la edad. Sin embargo, creo, el problema de este tipo de estudios es que son cohortes seleccionadas. Si nosotros lo hiciéramos en una población abierta, que sería sumamente costoso, yo creo que empezaríamos a ver problemas auditivos ya no desde los 50 años, sino muy probablemente desde antes. Y más porque uno de los factores más importantes para desarrollar este tipo de problemas tiene que ver con la contaminación auditiva que estamos viviendo cada vez más. Por ejemplo, el uso de artículos de audífonos para escuchar música, el tráfico, el aislarlos dentro de un vehículo y escuchar, para no escuchar el tráfico, de por sí ya los decibeles son muy altos y ponemos un nivel de sonido mayor dentro del vehículo y esto va generando un trauma auditivo que nos va a condicionar ya alteraciones auditivas seguramente periféricas severas. Nos vamos, por ejemplo, yo veo mucha gente joven que seguramente le gusta ir los fines de semana a bailar o le gusta ir a escuchar música. Y si nos damos cuenta y si vemos los factores de riesgo de exposición, nada más con la exposición del fin de semana es suficiente para tener trauma acústico severo a corto plazo. Fíjense, pero no lo podemos evitar. Es difícil, ¿no? Porque ya es una situación social. Bien,
Entonces seguramente vamos a tener una mayor cantidad de gente con hipoacusia. Ahora nos metemos en el tema interesante para mí, que es la presbiacusia, esa entidad que sí está asociada o que es más frecuente en el envejecimiento, porque hay varios tipos de hipoacusia. Pero aquí la presbiacusia sí está asociada al envejecimiento, y la presbiacusia no se sabe exactamente un mecanismo causal porque es multifactorial y tendría que ver también estos problemas de trauma auditivo. El inicio pues es gradual, es bilateral, incrementa con la edad, pero aquí se escucha el sonido, pero no se distinguen sobre todo algunas consonantes, o bien cuando hay ruido de fondo, cuando existe mucho ruido de fondo, es más difícil para el paciente con presbiacusia descodificar la información, las palabras. Y esto afecta en forma importante la calidad de vida del paciente. Afortunadamente es un trastorno que sí puede mejorar con auxiliares auditivos. Y esto permite de alguna manera que podamos que con un dispositivo podamos mejorar la funcionalidad de este tipo de enfermos. Sin embargo, a veces con el paciente anciano es difícil, porque si escucha ruidos, si escucha sonidos, si escucha zumbidos, apaga los aparatos. Es muy común que le compren los aparatos, lleguen a la consulta y lo traiga apagado, o no lo quiere usar. O nada más lo use cuando va a ver al geriatra, para que el geriatra no le diga nada. Pero en su casa no lo usa. Entonces llega el familiar y le digo, ¿y cómo ha estado? Revisamos y el paciente dice, no, pues muy bien, he estado muy bien, yo me siento muy bien. Y el familiar por acá diciendo, es que si le digo se va a enojar y no me va a hablar, ¿no? Y resulta que el dispositivo no lo están usando en forma propia. Y lo que yo pretendo con el dispositivo, además de mejorar la comunicación, es mejorar los procesos cognitivos y que el paciente no se me quede aislado. Porque el aislamiento en el envejecimiento es un problema catastrófico. Lo mismo, este punto es importante. Hace rato la doctora mencionaba la cuestión de la depresión. La depresión es sumamente común, pero la depresión es enmascarada y tampoco la identificamos. A veces el paciente no va a decir que se siente triste o que se siente sin vitalidad. El paciente llega y cuando le hacemos una serie de preguntas en relación a como si a veces el gatillo, la alarma es las alteraciones del sueño nada más. El paciente está teniendo problemas no tanto para conciliar, sino para mantener el sueño. Muchas veces ya haciendo la exploración, la entrevista, estructurando una entrevista y buscando específicamente datos de depresión, encontramos que el enfermo está teniendo depresión. O se confrontó con alguna realidad, se murieron los amigos, o bien está a punto de tener una pérdida o percibir una pérdida. Llega el momento de estos enfermos donde ven la foto de la generación y están todos los de la generación y ya están tachando, ¿no? A ver quién sigue, ¿no? Porque se van teniendo estas pérdidas y eso va a condicionar una serie de problemas de esta confrontación que nos van a llevar a la depresión, y la depresión por sí mismo también nos va a dar aislamiento, y el aislamiento nos va a llevar a no querer usar dispositivos, y la ausencia, porque no los va a necesitar, porque no tiene que interactuar con nadie, se va a quedar encerrado y nos va a dar demencia. La depresión genera estrés cerebral. Lo que sí ha visto es un incremento, por ejemplo, de los tonos de cortisol a nivel temporal, asociado precisamente sobre todo a nivel del hipocampo, que tendría que ver como un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, no sé por qué el temporal, que da toda la vuelta, tiene que ver también con la decodificación y parte de la estructura del lenguaje. Eso es interesante porque parece ser que la atrofia, y la atrofia que pueda ser focal, como en la enfermedad tan prevalente como la enfermedad de Alzheimer, podría estar tocando o tomando áreas que tienen que ver con la decodificación y comprensión del lenguaje. Cuando nosotros perdemos las actividades avanzadas de la vida diaria, que cuáles son las actividades sociales, es cuando seguramente empezamos ya en una espiral
de deterioro hacia la demencia. Y yo les decía hace un rato que era difícil a veces identificar o entender hasta dónde es lo normal y hasta dónde es lo patológico. Lo normal se entrena, lo patológico se trata y se entrena, porque la rehabilitación neuropsicológica es vital para el tratamiento del paciente con demencia. Y es algo también que tenemos poco comprendido. Ya se me había bajado otra vez y no me dicen. Bueno, ustedes recuérdenme, porque si no se me olvida que bajo el micrófono. Entonces, la rehabilitación neuropsicológica es una disciplina que hemos olvidado los geriatras, hablo de los geriatras, hablo de los internistas, pero que ustedes seguramente entienden mejor su importancia. Cuando nos dedicamos al estudio y al manejo de los pacientes con demencia, sí hemos entendido y hemos comprendido esta potenciación que tiene este tipo de terapias con el uso de estos procesos, de estas técnicas de rehabilitación. Tanto es que el paciente que se trata en forma apropiada se va a rehabilitar de una mejor manera. Entonces es lo que pretendemos en este tipo de problemas, ya cuando se establece la demencia como tal, es la reintegración a la sociedad, o sea, la reactivación de las actividades avanzadas de la vida diaria, y eso implica lenguaje y comprensión del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí es importante la identificación de los problemas auditivos y el uso de los dispositivos apropiados para un adecuado protocolo de rehabilitación. Ahora, entrando en lo que nosotros ya vimos, que no podemos saber si el deterioro cognitivo se le puede sumar un problema auditivo, o si lo auditivo precede al problema cognitivo, o si lo auditivo es un proceso de riesgo para desarrollar la demencia. O sea, es complejo si lo vemos, porque hay quien discute que podría ser, y yo lo creo, que la hipoacusia en algunos síndromes demenciales sea el inicio del deterioro, o sea el inicio, pues, aparte de la enfermedad. Es decir, que tengamos un proceso auditivo por una alteración focal que se va a extender porque el cerebro tiende a sustituir. Hay áreas del cerebro que tienden a sustituir. Tengo un déficit aquí y otra área empieza a tratar de compensar hasta que se pierde este mecanismo de compensación o se le exige a una persona, es cuando es evidente el deterioro. Y es aquí donde actúan, por ejemplo, las baterías neuropsicológicas, donde ahí sí me permite identificar los procesos cognitivos y dónde pueden estar alterados. Pero si es un paciente al que no se le exijo, porque una batería neuropsicológica me exige una serie porque se están diseñadas de tal manera que me aísla y me exige un proceso cognitivo. Pero en la vida diaria no siempre sucede. En la vida diaria una persona con que deje de salir a la calle es suficiente para que trate de enmascarar su problema cognitivo. Recuerdo el caso de un paciente que estaba muy bien, trabajaba como pagaba, pero pagaba al método antiguo, con una libreta, daba los sobres, le firmaban en la libreta, y trabajaba en una institución donde tenían alrededor de 25 trabajadores. Se hace una reestructuración administrativa, y ese departamento que él tenía se cambia a un departamento más grande, donde ya son 200 trabajadores en un sistema automatizado. Entonces él ya no es capaz de aprender el nuevo proceso, o sea, algo sucede que él ya no es capaz de adaptarse al nuevo proceso, y él se jubila, decide jubilarse, pensionarse. Cuando hacemos la evaluación de él, porque él llega por depresión, cuando hacemos la evaluación, y él dice él dice una frase que me pone en alerta, porque dice, es que ya soy una persona inútil, ya no sirvo para nada, o sea, y que se jubiló de pronto porque no lo había planeado. Cuando hacemos la prueba,
una prueba neuropsicológica, una batería neuropsicológica, encontramos que tiene ya alteraciones para funciones ejecutivas, ya no es capaz de elaborar nuevos procesos, le cuesta trabajo, y encontramos ya por el gamagrama cerebral que ya tiene zonas de hipoperfusión a nivel mesial. Entonces, cuando él podía pagar como un proceso normal, no tenía problema. Él no se había exigido. Pero cuando ya tiene que hacer un cambio, un aprendizaje, y es donde lo nota, y empieza con una demencia, ya podríamos definir demencia porque tenía problemas para registrar, tenía problemas para ejecutar, y además había afectado las actividades de la vida diaria. Se estaba haciendo dependiente, y estaba en una fase inicial. Y no se detectaba con Minimental, ¿no? Porque eso no se detecta con Minimental. El Minimental no me funciona en fases iniciales. Que a veces queremos con el Minimental los médicos internistas diagnosticar demencias, y eso, pues los deterioros cognitivos leves o las demencias iniciales no se detectan con Minimental. Bien, en este caso, por ejemplo, vemos que los pacientes que tienen pérdida de la agudeza auditiva o que llegan a usar ciertos auxiliares auditivos van a tener un proceso de deterioro cognitivo más acelerado que los pacientes que no tienen este problema. Este es uno de los estudios poblacionales de una cohorte que nos marcaban esta asociación entre las pérdidas auditivas y el deterioro cognitivo. Sin embargo, reflexionan y es del 2015, se trataba de reflexionar en esto y queda la situación. El proceso cognitivo, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál podría ser la explicación? Entonces, aquí entran muchísimos factores. No solamente, porque muchos de estos pacientes no solamente no oyen, sino también empiezan a perder ciertas funciones cognitivas o tienen ciertas alteraciones que tienen que ver con el estado de ánimo. No eran personas muy grandes, si se dan cuenta, entre 70 y 76 años. Pero empezaban a tener, no tenían alguna otra condición, pero muchos de ellos, que este punto es sumamente, a mí se me hizo sumamente interesante, esto. Yo esperaría que el paciente que tiene o que percibe una alteración auditiva tuviera más posibilidades de tener depresión. Pero en este estudio, en esta corte, no fue así. Parece ser que los que no tenían la percepción de la pérdida auditiva tenían mayor depresión. Entonces aquí yo reflexiono, ¿será que sí la tenían y no la manifestaban? Porque este estudio se hace no se hizo con un estudio, no se hizo por una exploración en laboratorio, se nos hizo por la percepción del paciente. ¿Siente usted que escucha menos? ¿Siente usted que escucha bien? Entonces a lo mejor el paciente está enmascarando y está diciendo, yo escucho bien, pero sí es consciente de su pérdida. Por eso se me hizo interesante este estudio, porque aquí viene una situación, los diseños a veces nos meten ruido, o sea, un estudio me podrá decir, tener una conclusión, pero si el diseño del estudio no es capaz de aislar lo que estoy buscando, o hacer pruebas que ya no sean nada más subjetivas, sino que sean pruebas más objetivas, entonces podemos tener una conclusión que puede ser errónea. Ese es otro estudio donde se hablaba, es un seguimiento, y en él lo que se hace es que nuevamente se estudia la pérdida auditiva, aunque sí, aquí sí hay estudios de laboratorio, y lo que se ve es que los pacientes que tienen o que se observa, aquí ya no es autopercepción, los pacientes que tienen una pérdida auditiva sí tienen una incidencia mayor de desarrollar alteraciones cognitivas en el paso del tiempo. Aquí estamos hablando, este es interesante por el seguimiento. Es una población que se sigue alrededor de años, considerando que la demencia, ya por definición, es una enfermedad insidiosa, es una enfermedad de una evolución muy lenta.
Entonces aquí vieron cómo los pacientes se empezaban a despegar a partir de los 5 años, los 10, 15, hasta que se hace más evidente después de los 20 años. En este no se autopercibe, en este sí se hizo estudio de laboratorio. Este es otro estudio muy similar al anterior, en donde nuevamente el deterioro cognitivo asociado a la sordera, bueno, a la pérdida auditiva, no sordera, pérdida auditiva, perdón, porque me van a regañar si empleo ese término, se asocia a un mayor deterioro. ¿De acuerdo? Nuevamente, otro estudio que concluye lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el aparato auditivo podría, en un estudio decía que no había diferencia? Era el primero. En el primero decían, es que no hay gran diferencia, o sea, si le pongo un aparato auditivo a la persona, no va a cambiar. Y para mí chocaría con mis conceptos, porque si yo le pongo un aparato auditivo y el paciente me escucha mejor, el programa de rehabilitación va a ser mejor. Yo esperaría lo contrario. Los demás estudios vieron que el aparato auditivo, el auxiliar auditivo, sí mejora o sí puede disminuir el deterioro del paciente con alteración auditiva. Entonces, este estudio también me concluye algo similar. Y para la reflexión que da esta situación, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me queda esa pregunta. ¿El problema auditivo es parte de la demencia? ¿O el problema auditivo es un factor de riesgo para la demencia? ¿O la demencia es independiente del problema auditivo y pues son situaciones diferentes y podría ser que el paciente ya en demencia a lo mejor no me pueda determinar si escucha en forma apropiada, porque ya los dominios cognitivos afectados están tan dañados que no le es capaz de realizar un estudio de una forma adecuada? Y viene una pregunta más. ¿Estará sobreestimado en el paciente con deterioro, con alteración auditiva, el diagnóstico de demencia? Y al revés, ¿por qué? Porque muchos de los estudios o de las herramientas diagnósticas necesitan una adecuada integración o comprensión de lo auditivo. Caso del, por ejemplo, la prueba de reloj, que es una prueba clásica y es una prueba interesante y muy sencilla de hacer y que me da mucha información en la forma en que se ejecuta, requiere de una adecuada integración y comprensión de la instrucción. El hecho de que yo le diga al paciente, tiene que dibujar una carátula de un reloj, tiene que poner una hora, hace que y que no se lo tenga que repetir, porque si lo evalúa en forma apropiada, es la indicación en una ocasión, la repetición para confirmar que me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, y después que lo ejecute sin que tenga un tiempo. Así es como nosotros lo hacemos, aunque hay variantes de la prueba. Entonces, en eso yo estoy viendo si el paciente primero registra, si el paciente es capaz de comprender y de evocar la información, y además integrar la ejecución. No depende de tiempo, sino depende de que me comprenda. Entonces, si un paciente tiene alguna alteración auditiva, a lo mejor me entiende la indicación a medias, y a lo mejor no la ejecuta bien porque no está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces viene este dilema, ¿no? Hasta dónde me comprendió, y a lo mejor yo lo estoy diagnosticando a una persona que tiene un problema auditivo, y que si corrijo el problema auditivo seguramente va a ejecutar mejor. Pero a su vez, a lo mejor me brinco este tipo de acciones y el paciente sí tiene un problema cognitivo y no lo diagnostico. O sea, no, queda mucho. Por eso les digo que es sumamente interesante. Es para
este tipo de pacientes pues indudablemente tienen que estar en el consultorio de ustedes primero, antes de que yo diga que el paciente tiene demencia o que está deteriorado. Tiene que ser, y no lo consideramos. Bonito tema, la verdad es que a mí me gustó mucho, me cambió muchos conceptos cuando me invitaron, porque hasta antes de que me hayan hecho la invitación a este tema, yo tampoco le había dado la importancia a esta pérdida sensorial como la debe de tener. Entonces, yo espero que quede esa reflexión, que busquemos y que diseñemos. Hay mucha gente joven, diseñar proyectos de tesis, proyectos de investigación para tratar de explicar este tipo de cuestionamientos, y que en algún momento podamos leer algún trabajo en México de algunos de los que están aquí, que nos haga o que nos permita tener una teoría para tratar de comprender los resultados de los estudios que leímos. Bueno, yo les agradezco. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo o que quieran algo para reflexionar.